En el presente video compartiré con ustedes el contenido abordado en semana 4. Acompáñenme. Como pudieron notar en este interactivo, cuando nosotros movemos esos pedazos de pizza, ¿verdad? Prácticamente son equivalentes. Ya vamos a hablar un poco sobre la equivalencia. Supongamos que tenemos estos dos pedazos de pizza. Si notamos, en este pedazo de pizza es producto de haber dividido nuestra pizza en dos partes iguales, ¿sí? En haber dividido en dos partes iguales y tomar en efecto una de esas dos partes, que sería el equivalente a tomar la mitad de la pizza, es decir, un medio de la pizza. Ahora, si yo tomo la pizza y la divido en 4 pedazos iguales y tomo 2 de esos 4, estoy tomando pues 2/4 de la pizza, ¿sí? Ahora, como pueden notar, si yo tomo 2/4 de esa pizza o tomo la mitad de la pizza, es equivalente a la misma porción de la pizza, ¿sí? Entonces, a estas dos fracciones que representan la misma porción, le llamamos fracciones equivalentes. Y eso precisamente es lo que nosotros hacemos cuando simplificamos una fracción. Llegamos a una fracción equivalente a la dada, ¿sí? En este caso, de 2/4 llegamos a un medio, ¿verdad? Por simplificación. Ahora, otra manera en la cual podemos corroborar que un medio es equivalente a 2/4, equivalente quiere decir que son la misma cantidad, ¿sí? Entonces, si nosotros dividimos 1 entre 2, como aparece aquí, 1 entre 2 es 0.5. Y si yo divido 2 entre 4 es 0.5. Es decir, son dos formas diferentes de representar las fracciones, pero al final estas dos fracciones representan el mismo número. Por eso se le llaman fracciones equivalentes. Y precisamente eso es lo que nosotros hacemos cuando simplificamos las fracciones. Llegamos a una fracción equivalente a la dada. Otra forma también de verificar que son equivalentes es multiplicar en cruz. Si aquí nosotros multiplicamos ese numerador por el denominador de la otra fracción, ¿verdad? Este por este nos queda 4. Y si por otro lado hacemos el producto de esta aspa, 2 por 2 queda 4. Esa es otra manera de corroborar que dos fracciones son equivalentes, ¿sí? El producto de las aspas pues debe ser iguales, ¿sí? Entonces, aquí aterrizamos la idea y decimos que ambas fracciones, un medio y 2/4, ¿verdad? Se denominan fracciones equivalentes, ¿verdad? Porque representan la misma cantidad, ¿verdad? Las dos representan 0.5. Ahora, pero la pregunta del millón es, ¿cómo nosotros simplificamos una fracción? Yo sé que todos pues ya saben de una u otra forma que 2/4 es igual a un medio, ¿verdad? Pero ahora vamos a entrar de lleno a explorar cuál es el procedimiento que debemos dar para simplificar. Entonces, partimos de la siguiente premisa, ¿verdad? Tenemos 2/4, que sería esta parte, ¿sí? Dividimos en 4 la pizza y tomamos estos 2/4. Si partimos de 2/4, este 2 lo podemos reescribir, lo podemos descomponer, ¿cierto? 2 es equivalente a 2 por 1, ¿sí? Y luego, de manera análoga, podemos proceder con el 4. 4, si lo descomponemos o si lo factorizamos, 4 es 2 por 2. Ahora, perfectamente como nuestro objetivo es simplificar, es llegar a una fracción cuyo numerador y denominador sean más pequeños que el 2 y el 4, pues el siguiente paso lógicamente sería cancelar los factores que se repiten
para que lo que me resulte sea más pequeño que lo que tengo en un inicio, ¿sí? Entonces, aquí perfectamente podemos cancelar este 2 con este 2. Nos queda así. Vamos a cambiarle un color aquí. Y perfectamente podemos cancelar esos 2. Y como resultado, ¿verdad? Al final nos va a quedar únicamente el 1/2. Donde el 1/2 ya sabemos que 1/2 es equivalente a 2/4. Y ya utilizamos un procedimiento, llamémoslo así, explícito, ¿verdad? Para simplificar. Que prácticamente esto es equivalente cuando usted dice, la mitad de 2, la mitad de 4 llega a 1/2, ¿verdad? ¿Sí? Porque lo que está sacando ya de manera explícita es un divisor en común, ¿cierto? Está factorizando, en otras palabras, solo que uno lo hace como un proceso automático, porque al final ese número por el cual son divisibles al final se termina cancelando y ese es el proceso explícito, ¿verdad? De la simplificación. Entonces prácticamente estos son los pasos que nosotros vamos a generar, ¿verdad? Para poder simplificar, ¿verdad? Primero vamos a factorizar el numerador y el denominador, se descomponen y luego se cancelan los factores comunes. Ahí está. Estos son los pasos para simplificar. Yo utilizo una frase mnemotécnica, muchas veces uno se recuerda mucho mejor, ¿verdad? De un procedimiento cuando uno lo conecta con alguna frase. Y en este caso es la frase mnemotécnica FACA. FACA significa la primera parte, FA, alude a que vamos a factorizar el numerador y denominador de la fracción. Y luego la segunda parte, K, alude a que vamos a cancelar los factores comunes que equivalen al divisor en común, como lo decíamos, tanto del numerador y denominador. Y la fracción resultante, pues, es la fracción ya simplificada. Que recordemos, no perdamos nunca de vista que cuando yo simplifico, la fracción que obtengo es una fracción equivalente a la original, como les expliqué en el ejemplo de la pizza. Bueno, entonces ahora voy a compartir la pizarra de Zoom para que podamos aplicar estos pasos ya en ejercicios más complicados. Nosotros ahorita analizábamos un monomio de grado 0 entre un monomio de grado 0, pero no siempre voy a tener expresiones tan simples, ¿verdad? Vamos a trabajar ahora entonces con expresiones un poco más complicadas. Acompáñenme. Muy bien, procederemos entonces a realizar diferentes ejemplos de simplificación. Ejemplo número 1, tenemos x menos 2 elevado al cubo entre x al cubo menos 8. Muy bien, pero muchos dirán, bueno, ese ejercicio está súper simple, ingeniera. Aquí yo ya sé que esto al cubo es x elevado al cubo, me queda x al cubo, 2 al cubo es 8, dice usted. Luego aquí el signo menos lo copio. Y luego entre x al cubo menos 8. Mira, ingeniera. Precioso, me quedó. Y esta expresión entre sí misma es 1. A ver, ¿será correcto este procedimiento? Yo puedo perfectamente elevar cada expresión que está dentro del paréntesis, elevarla al cubo. ¿Hay alguna propiedad de la potenciación o ley de la potenciación que me permita hacer eso? Claro que no, ¿verdad? Y nosotros podemos verificar la funcionalidad de lo que estamos haciendo. Si yo les digo a ustedes 1 más 2 elevado a la 3, será lo mismo que decir 1 al cubo y 2 al cubo, ¿será lo mismo? Verifiquémoslo, ¿verdad? 1 más 2 aquí quedaría 3, ¿verdad? Todo esto nos queda 3. Y 3 elevado al cubo es 27. Pero si yo lo hago por la otra ley que yo me inventé, 1 al cubo, es decir, 1 por 1 por 1, esto es 1. 2 por 2 por 2, esto es 8. Y 1 más 8 es 9. Como pueden notar, si esta ley
fuera válida, esta expresión de aquí me tendría que dar igual a esta expresión, me tendría que dar 27, pero no. Caso contrario, me da 9. Entonces quiere decir de que este procedimiento que estamos aplicando es erróneo. Entonces sí les voy a invitar siempre cuando tengan una expresión al cubo o al cuadrado, que mejor lo reescriban como esta expresión multiplicada las veces que me dice el exponente, ¿verdad? Nunca aplicar esto, por favor. Entonces aquí le vamos a poner una estampa que este procedimiento es incorrecto. Miren, nada que ver. Entonces, por favor, esta no es ninguna ley de potenciación. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Pero ahora vamos entonces al procedimiento que sí es correcto. ¿Cómo podemos simplificar esa fracción? Entonces, para simplificarlo, lo que sí es correcto es que podamos escribir la primera expresión en numerador de esta manera, ¿cierto? Como está el cubo, es equivalente a que se multiplique 3 veces, ¿verdad? Y en el denominador, pues, notamos que aquí hay una diferencia de cubos, ¿cierto? ¿Y cómo se factoriza la diferencia de cubos? Recuerden, la diferencia de cubos es generada por dos factores. Y decimos, raíz cúbica de x al cubo es x, ¿verdad? Y raíz cúbica de 8 es 2, ¿verdad? Entonces estas dos raíces cúbicas las escribimos en el primer factor, recuerden. Este es como que es mi a, ¿verdad? Si queremos aplicar fórmula, y este es b. Y luego dice, siempre separados con el signo de la diferencia. Aquí podemos escribir la fórmula. La fórmula es a menos b. ¿Por qué? Porque es una diferencia de cubos. Por a al cuadrado más ab más b al cuadrado. Entonces usted dice después, a al cuadrado. A es x en este caso, ¿verdad? X al cuadrado. Luego más, dice la fórmula, más el producto de estas dos, 2x, más mi b, que es 2 al cuadrado, que es 4. Ya utilizamos la fórmula, ya no la utilizamos aquí. Ya está cheque. Y ahora entonces, después de que factorizamos el numerador y el denominador, vamos a eliminar los factores comunes. Y decimos, vamos a eliminar en este caso, vamos a eliminar un x menos 2 de arriba con un x menos 2 de abajo. ¿Y qué nos va a quedar al final? Como esta expresión está dos veces, se puede escribir en forma corta como x menos 2 al cuadrado. Y me queda este factor. Y eso es todo. De esta manera queda nuestra fracción debidamente simplificada. Un repaso. Lo primero para simplificar es factorizar. Vamos a factorizar el numerador. Como en este caso ya está factorizado, lo único que harán es reescribir 3 veces, ¿ya? Y luego en el denominador sí hay que factorizarlo por una diferencia de cubos. Sacan raíz cúbica de cada uno, aplican la formulita, ¿verdad? Y ahora cancelan factores comunes. Ojo, esta simplificación es válida siempre y cuando, ¿verdad?, la x sea distinta de 2. ¿Por qué distinta de 2? Porque si x fuera 2, aquí en el denominador nos quedaría 0, ¿verdad? Y nosotros no podemos dividir entre 0, ¿verdad? Entonces eso nada más. Pero la simplificación entonces queda de esta manera, ¿verdad? Bueno, jóvenes, entonces vamos a dejar este video hasta aquí. Muchísimas gracias por su atención.